Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. El día de hoy vamos a estar viendo la segunda palabra o segunda frase que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz. Empezaremos leyendo el pasaje de la Escritura y después haremos una oración. El pasaje está en Lucas 23, del versículo 39 al 43. Y dice así la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios bendito, gracias te damos por la vida que nos das. También te damos gracias por lo bueno que tú eres, por tu amor y tu misericordia. Te alabamos, bendito Dios. En esta hora te pido bendigas el mensaje de tu palabra. Permite que podamos entenderla y valorarla, pues a través de ella tú nos muestras tu gran misericordia y tu gracia sobre cada uno de nosotros. Bendice a todo aquel que escuche este mensaje y que sea un bálsamo que toque nuestros corazones tan necesitados de ti, oh Dios. Gracias te damos y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, a esta palabra muchos la han llamado la palabra de salvación. Para este momento en la historia bíblica, nuestro Señor Jesús había ya sufrido muchísimas cosas. Había sido trasladado ante Anás, ante Caifás, ante Herodes y ante Pilato. Había sido escarnecido, abofeteado y martirizado con una corona de espinas. Y obviamente había sido ya crucificado. Se burlaban de él no solo los que pasaban y lo miraban, sino aún los dos malhechores que también estaban crucificados con él o junto a él. En Mateo 27, del 38 al 44, dice de la siguiente manera: Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. En el paralelo de Marcos, versículo 27 al 32, lo voy a leer también completo, dice de la siguiente manera: Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: Y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Bueno, ¿quiénes eran estos dos hombres que se encontraban crucificados a cada uno de los lados de Jesús? Mateo y Marcos los mencionan como ladrones,
pero Lucas dice que eran malhechores. En Lucas 23, 32 y 33 dice que llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y dice también, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Pero qué es un malhechor? Es alguien que comete acciones delictivas de forma habitual. Si vemos la palabra malhechor, es alguien hacedor de maldad. Es curioso que esta palabra también aparece en Juan capítulo 18, cuando los sacerdotes y los escribas y los fariseos llevan a Jesús ante Pilato, y Pilato les pregunta que qué acusación traían contra este hombre. Dice el 30, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Bueno, volviendo a la pregunta de quiénes eran estos dos hombres. La Biblia no da muchos más datos de ellos, salvo lo que acabamos de leer también en Lucas. No se da sus nombres, no se dice que alguno de ellos fuera como Robin Hood, que robara a los ricos para ayudar a los pobres. Algunos llaman al ladrón que se arrepintió el buen ladrón o el ladrón bueno, pero no sería correcto llamarlo de esta manera, como tampoco sería correcto decir el asesino bueno o el buen adúltero, etc. Lo que la Biblia dice es que eran ladrones y malhechores, y en este momento vemos cómo los dos injuriaban a Jesús. Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo también usa esta palabra para mostrarnos una vez más la inocencia y la pureza de Jesús. Injuriar quiere decir ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, honor, credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente. Y sabemos que todo lo que hicieron los sacerdotes, los escribas y los fariseos fue injusto. Ellos buscaron testigos falsos para acusar a Jesús. Aún el mismo Pilato se dio cuenta que todo era falso y que ellos le acusaban por envidia. Pero ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor? La actitud de Jesús ante todos estos acontecimientos fue siempre correcta, fue siempre santa. Y esto fue lo que tuvo que haber penetrado de alguna forma en el corazón de uno de estos ladrones. Porque después de haber pasado posiblemente cerca de 3 horas, uno de estos ladrones, y quiero aclarar que la Biblia tampoco menciona si fue el de la derecha o el de la izquierda, uno de estos ladrones reconoció a Jesús como el Mesías. En el pasaje que nos ocupa, de Lucas 23, 39 al 42, vemos cómo ha cambiado la situación. Mientras uno de ellos sigue insultando a Jesús, el otro le reprende y le habla acerca de tener temor de Dios. Le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Además reconoce que lo que les está pasando se lo merecen. Le dice al otro ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero también reconoce que Jesús es inocente de todo lo que se le acusa, mas ningún mal hizo. ¿Qué sucedió? ¿O qué usó Dios para lograr un cambio tan evidente y tan importante en la vida de uno de estos ladrones? Veamos lo que posiblemente ellos escucharon y vieron mientras estaban colgados en la cruz a los lados de Jesús. Los pasajes que vimos al principio de Mateo 27 y Marcos 15 mencionan que ellos habían oído decir que Jesús era hijo de Dios. Le decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. También le decían, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y habían oído que Jesús mismo había dicho, soy hijo de Dios, conforme a las palabras de las personas que pasaban y se burlaban de Jesús. También en Marcos 15 decía, el Cristo, rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Entonces todo esto seguramente fue causando un efecto muy importante en la mente y en el corazón de este ladrón, que pudo
discernir más adelante que Jesús verdaderamente era el Mesías que tanto esperaban. Además, seguramente los dos escucharon la palabra de perdón que dijo Jesús al Padre, la que se compartió el día de ayer y que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que al oír lo que la gente decía de Jesús, al ver la actitud de Jesús mismo, siempre humilde y perdonadora, todo esto tuvo que tener un gran impacto en el corazón de uno de estos ladrones. Posiblemente también ellos conocían las palabras del profeta Isaías, las que están en el capítulo 53 y que nos dicen, del versículo 5 en adelante: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 7 dice: Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Espíritu Santo usó todas estas cosas para traer luz a la vida y al corazón de un hombre que ya no tenía ninguna esperanza. Todo al final logró que este ladrón viera en Jesús no solo a un hombre inocente, sino al Mesías esperado, al Hijo de Dios. Y bueno, la historia de este hombre tiene un final feliz. Pero, ¿qué pasó con el otro? ¿Por qué si los dos escucharon y vieron lo mismo, solo uno se arrepintió y el otro no? Pensemos un poco en esto. Los dos eran malhechores, eran ladrones. Los dos lo habían insultado en un principio. Probablemente los dos estaban a la misma distancia y los dos también tuvieron la misma oportunidad de arrepentirse. Pero uno de ellos cerró su corazón y no permitió al Señor ser su Salvador. Esta situación se repite día a día con diferentes personas que pasan por pruebas y dificultades. Algunas retan a Dios, se enojan con Él, se molestan demasiado y no se humillan. Por el contrario, hay otras personas que pasan por situaciones similares, pero esa situación les sirve para reconocer su condición, les sirve para aceptar que sin Dios no podemos hacer nada y humillarse ante Él pidiendo perdón y ayuda. Al ladrón que no se arrepintió, solo le interesaba salvar su vida física y retaba a Jesús para que demostrara su poder y se salvara a sí mismo y a ellos. Le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tuvo la oportunidad para arrepentirse, tuvo la oportunidad para ver en Jesús a ese Cristo, a ese Mesías prometido, pero no le sirvió. El otro, en cambio, como decíamos, le reprendió a tener temor de Dios. Reconoció que merecían ese castigo. Reconoció que Jesús era justo y reconoció a Jesús como rey de un reino que no era de este mundo. Cuando este ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí, eso suena como un ruego. Ya no hay más insultos, ya no hay reclamos hacia Jesús. Lo único que vemos ahora es una súplica y un reconocimiento hacia la persona de Jesús. Él le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero comentar algo con respecto a la palabra paraíso. Esta palabra en griego se usaba para hablar del jardín del Edén. En la época de Jesús se usaba para hablar del lugar donde los hijos de Dios viven en paz y felicidad
hasta que llegue el día final cuando Dios juzgará a todos. Recordemos también que en Lucas 16, del 19 al 31, donde Jesús habla de la historia de el rico y Lázaro, Jesús enseñó con respecto a la morada de los muertos. Enseñó que existía un lugar de tormento llamado Hades y un lugar de reposo, donde iban los justos, llamado el seno de Abraham. Muchos relacionan en ese momento de la historia bíblica al paraíso con el seno de Abraham. Después de la muerte y resurrección de Jesús, esto cambia, pero eso es motivo de otro estudio. Veamos la respuesta de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una respuesta llena de gracia y de perdón, llena de misericordia y de amor. Jesús había dicho en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que en mí viene, no le echo fuera. Así que Jesús no lo apartó de sí, no le echó fuera. Si fuéramos nosotros los que tuviéramos que tratar con ese hombre, tal vez le diríamos, ahora sí te arrepientes, ya no hay tiempo, sabes que vas a morir, mira qué convenenciero, etc. Pero Dios no es así, como nosotros los humanos. Él siempre nos da la oportunidad. La verdad es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que vemos que hay personas que alcanzan misericordia poco antes de morir. Pero no todos tienen la posibilidad de arrepentirse, ya que a muchos les llega la muerte de manera tan rápida que ni siquiera la ven venir. En 2 de Corintios 6:2 dice así la palabra, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es maravilloso también ver cómo a pesar del dolor, tanto físico como emocional, que en este momento estaba viviendo nuestro Señor Jesús, Él todavía tiene tiempo y amor suficiente como para preocuparse por una alma más. Hasta en esos últimos momentos, Cristo siguió salvando almas, siguió cumpliendo su misión en este mundo, siguió dando vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados, y lo sigue haciendo ahora, y lo hará mañana y pasado mañana, y hasta el último momento en que aún haya oportunidad. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere que estemos a cuentas con Él. Dios quiere perdonar nuestros pecados, es lo que dice este texto. Pero depende de nosotros si queremos arreglar con Dios. Cuando el ángel le anunció a María y a José que habría de nacer un niño por obra del Espíritu Santo, le dijo que se llamaría Jesús, esto es, Salvador, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesús es nuestro Salvador, y es hermoso ver lo grande que es su misericordia. No importando lo malos que hayamos sido, Él nos perdona y nos salva, si nosotros reconocemos que somos pecadores y que Él es el Salvador del mundo. Este malhechor encontró, o más bien le fue otorgada la salvación de su alma. ¿Qué es la salvación? La salvación es vida eterna con Dios. Esta salvación, la Biblia enseña que viene como resultado de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz, que libra al hombre de la condenación eterna causada por el pecado. ¿Qué es expiar? Es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de un sacrificio. Entonces, ¿qué es salvación? El resultado de la muerte de Jesús en la cruz, que borra nuestras culpas, que nos purifica de esas culpas por medio de su sacrificio y que libra al hombre de la condenación eterna, es decir, del infierno, que merecía por sus pecados. Esta palabra que Jesús dijo en la cruz fue una palabra de salvación a un hombre que estaba perdido en sus delitos y pecados,
alguien que no tenía ninguna esperanza, pero que alcanzó misericordia. Esta palabra que Jesús dijo en la cruz sigue siendo una palabra de salvación a todo aquel que se reconozca a sí mismo como pecador y que reconozca a Jesús en su vida como lo que es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos gracias a Dios por su sacrificio, le damos gracias a Dios porque por medio de Él nos da vida eterna. Recordemos lo que dice Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Señor. Dios les bendiga grandemente.